Pero vamos a dejar un poco la geopolítica y la demografía y nos vamos a dedicar un poco a la cuestión del ciberespacio. Y acá yo siempre hago la misma pregunta. El problema con el ciberespacio es si tenemos soberanía o tenemos libertad. Y voy a reflexionar un poquito sobre esto, los voy a invitar a, no filosofar, pero sí reflexionar acerca de algunas cuestiones con respecto al conflicto. Yo, de alguna manera, en este gráfico, traté de tomar la historia de la humanidad desde el punto de vista del conocimiento humano, ¿no? O sea, cómo la humanidad fue conociendo. Y empecé en el año 10.000 a.C. Allá por el 5.000 empezamos con la escritura, 3.000 y pico, se puede decir que empezamos con la escritura, y puse dos eventos que me parecieron interesantes, ¿no? La muerte de Cristo y la Revolución Francesa. La muerte de Cristo porque de alguna manera todos tomamos antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Pero fundamentalmente me interesa más la Revolución Francesa desde el punto de vista de este proceso porque hasta la Revolución Francesa, de alguna manera, el mundo se regía por una actitud totalmente teocéntrica, o sea, todos estábamos en un proceso de trascendencia, no nos importaba tanto lo que hacíamos acá, sino cómo íbamos a ser recibidos más allá, ¿sí? El señor Sócrates impuso una cuestión que para mí fue muy interesante, cuando dijo, somos animales racionales, ¿no? Y creo que fue el principio del fin de una parte de la historia de la humanidad. Porque no sé si somos, no estoy totalmente seguro de que seamos o no animales racionales, pero se convirtió la razón en la esencia de todas las actividades del hombre. Entonces la razón es lo que todo llevaba. Cuando en realidad uno piensa en la razón y dice, bueno, a ver, analicemos un poquito algunos razonamientos claros, ¿no? Por ejemplo, la batalla de Gaugamela, cuando Alejandro está enfrentándolo al rey persa, ¿sí? Se está cayendo toda su falange, él está con la caballería, la lógica, los oficiales de ejército seguramente están más preparados que yo, pero la lógica era tratar de salvar su falange. Él en lugar de salvar la falange directamente lo ataca a Jerjes y logra la victoria en la batalla. No parece muy racional lo que hizo Alejandro. Pero Alejandro fue en el siglo V a.C. Tomemos a alguien un poco más moderno, como por ejemplo podría ser Einstein. Einstein da la teoría de la relatividad y uno dice, Einstein es un científico. Bueno, la teoría de la relatividad todavía no está demostrada. O sea, él dio la teoría de la relatividad porque la pensó, ¿sí? Pero racionalmente la teoría de la relatividad no está demostrada. Seguimos todavía con la teoría de las cuerdas, con el problema del gusano en el espacio, con el problema de cuál es la distancia más corta entre dos puntos, y todo el mundo dice la recta, y después alguien dobla un papelito y dice, no es la recta. Si yo puedo doblar la recta, no existe la distancia más corta entre dos puntos, es el mismo punto. Bueno, esto genera toda una serie de controversias y cuestiones que a lo mejor no somos tan racionales como decía el tío Sócrates, pero seguimos avanzando y llegamos a la Revolución Francesa, y en la Revolución Francesa sí aquí sucede algo interesante, porque entre la Revolución Francesa, sus años posteriores, el cientificismo, ¿sí? Aparece una cuestión muy importante, cuando Nietzsche de alguna manera resume todo este proceso y dice, Dios ha muerto. Interesante, ¿sí? Porque el mismo Nietzsche dice, Dios ha muerto, y ahora ¿quién se va a encargar de lo que hacía Dios? Porque este es el problema, o sea, Dios en definitiva dentro de la vida tenía una función específica, y ahora ¿quién se va a encargar de la función específica? Entonces se va a tener que encargar el hombre. Entonces Nietzsche piensa en ese superhombre. Pero acá la cuestión es que hay tres cambios importantes también. Todavía sigue siendo la razón el elemento que maneja, ¿sí? La toma de decisiones, y sigue siendo la fuerza el elemento que impone una guerra. Y seguimos avanzando y llegamos a nuestros días. Y en nuestros días aparece la inteligencia artificial, un elemento realmente interesante. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial de alguna manera tiene esa capacidad que tenía Dios. ¿Cuál era esa capacidad que tenía Dios? Que nosotros de alguna manera podíamos hablar con Dios, y lo que hablamos con Dios estaba entre Dios y nosotros. Bueno, la inteligencia artificial tiene la capacidad de atendernos a todos y cada uno, como les decía, puede encontrar 15.000 data items en sus teléfonos, en sus acciones virtuales, ¿sí? Y puede saber mucho de ustedes. El problema es, ¿para qué quiere saber de ustedes? Aquí es donde se produce un tema bastante interesante, que es el momento actual que estamos viviendo.
En este momento actual, si nosotros lo tomáramos como una organización social, podríamos decir que hasta la Revolución Francesa era Dios, la patria y la familia, una familia numerosa. Ya con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el cientificismo, el centro de la vida está en el hombre. ¿Sí? Ya no estamos hablando tanto de patria, sino que hablamos más de Estado, de la organización de Estado como la conocemos actualmente, y hablamos ya de una familia más nuclear con la Revolución Francesa. ¿A dónde estamos yendo? Bueno, estamos yendo a que el hombre fracasó como centro del mundo, evidentemente no nos fue tan bien, pero la inteligencia artificial se está acomodando en ese centro bastante bien. Vemos que la familia, y esto lo pueden chequear ustedes en los diarios, cada vez hay más individualismo, ya la gente tiende más a vivir sola que a formar familias, ¿sí? Y más que tener una patria, lo que queremos tener es una economía que sustente nuestro modo de vida. Y esto es un poco lo que uno va mirando que va a venir para el tiempo futuro. Así que de alguna manera, de lo que vamos a hablar ahora dentro de esta cuestión del ciberespacio es de la humanidad, ¿sí? Y de la humanidad hay una cuestión que por lo menos a nosotros los militares nos preocupa, que es la cuestión de la guerra, ¿sí? ¿Y cómo viene evolucionando la guerra en todo este proceso? Bueno, la guerra en todo este proceso, según los chinos, dos coroneles de la Fuerza Aérea China dicen que la guerra no tiene límites. O sea, la guerra se va a dar absolutamente en todas las dimensiones. Entonces es dable, ¿sí?, encontrar que la guerra, al no tener límites, no tiene tiempos. Está terminando el tiempo de la paz y de la guerra, sino que tenemos casi un conflicto permanente. Y si ustedes se ponen a analizarlo, se van a dar cuenta que vivimos prácticamente en un conflicto permanente que es el que nos está llevando. Y en ese conflicto permanente hay un nuevo ambiente, que es el ciberespacio, que tiene una influencia importante. Como les decía, hoy por hoy la privacidad de alguna manera es casi como un delito. La virtualidad lo ha invadido todo. Fíjense que hasta no hace mucho uno decía, bueno, tengo correo electrónico, tengo WhatsApp. Hoy por hoy los mejores deportistas se llaman gamers. Son chicos que juegan en juegos electrónicos, ¿sí? Y ahí están, las grandes hazañas modernas, ¿sí? Los grandes informadores son los influencers, que son tipos que no sé de dónde sacan la información, pero bueno, son los que de alguna manera influencian sobre la sociedad, ¿sí? Y este tema de la virtualidad tiene hasta una palabra muy interesante, porque la virtualidad de alguna manera reemplaza a la espiritualidad, ¿sí? Y este tema del mundo, ¿sí?, en el ciberespacio tiene algunas perspectivas que son muy interesantes. Fíjense que uno en el ciberespacio puede de alguna manera llegar a ser quien no es, o sea, puede ser una persona nueva. Yo puedo tener una dificultad motriz y en el ciberespacio ser un gran corredor, ser un gran deportista, ¿sí? En el ciberespacio puedo encontrar la habilidad de resolver un montón de problemas que no los puedo resolver en la vida cotidiana. En el ciberespacio el bullying no tiene rozamiento. Fíjense que uno de los problemas más grandes, los miedos más grandes del hombre, están en el rozamiento físico, o sea, en el temor al golpe, el temor al dolor, y en el ciberespacio no existe el dolor, ¿sí? Y si ustedes se ponen a ver, esto es un lugar donde podemos realizarnos completamente, podemos ser absolutamente felices, ¿sí? Si uno mira un poco el mundo más moderno, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado hablar del metaverso. ¿No han escuchado? Sí. Bueno, el metaverso, que dicen muchos que es el reemplazo de Facebook, es algo mucho más profundo que Facebook. En el metaverso ya se están vendiendo terrenos virtuales. Y uno dice, cuando yo digo terrenos virtuales, mi mujer me mata, ¿no? Dice, a mí se te ocurre. Le digo, bueno, pero pensemos seriamente en que tener un terrenito virtual no es tan mala idea, ¿eh? Y fíjense que todos se ríen. Ahora cuando termine de contarles, no es que se les va a borrar la sonrisa. ¿Por qué? Pues yo me compro un terrenito virtual, ¿no? Y ese terrenito virtual es como yo quiera. Ese terrenito virtual es fabuloso. Yo ahí puedo tener una cascada, puedo tener una montaña, puedo ir a esquiar y al día siguiente puedo hacer un vuelo de lo más fantasioso y puedo correr y puedo traer a mis amigos y puedo hacer un montón de cosas.
Y ni les digo si en ese terrenito virtual aparte me compro unos anteojos de realidad aumentada y me pongo unos guantes de sensibilidad y me pongo unos pantalones, porque puedo hacer cosas que ni siquiera la peor de sus imaginaciones puede alcanzar. Y prácticamente, excepto ingerir comida, todo lo puedo hacer en ese mundo virtual. ¿Cuál es el tema del mundo virtual? Que cuando me saco todo eso, a lo mejor estoy viviendo en una casilla de lata en el medio de la nada. Sin embargo, tengo algo que pareciera que me hace feliz. Entonces, fíjense que cuando uno va evolucionando en este tipo de ideas, se empieza a dar cuenta de que estamos en un proceso bastante complejo, porque acá en el ciberespacio uno también se puede casar, ¿eh? O sea, conozco incluso oficiales de la Fuerza Aérea que se han casado virtualmente, digamos, ¿eh? Entonces uno puede encontrar prácticamente todas las actividades humanas en este ciberespacio, ¿sí? ¿Cuál es el problema de este ciberespacio? Miren, en realidad no hay ningún problema, esto es fantástico, es lo mejor que ha habido. Un solo detalle, nosotros nacemos en la Tierra, ¿no? Y cuando nacemos en la Tierra, antes de dejarnos salir por la puerta de casa, primero nos enseñan a caminar, nos enseñan a hablar, nos mandan a la escuela, nos hablan de todos los peligros de hablar con un extraño, de seguir a fulanito. Hasta ahí va todo bien, pero cuando vamos al agua, ¿sí? A los chiquitos primero los enseñamos a flotar, a nadar, les explicamos que las olas, que esto, que lo otro, perfecto. Cuando vamos a volar la cosa es mucho más complicada, ¿no? O sea, para volar resulta que tenemos que certificarnos, hablar con el médico, hablar con el otro, demostrarle al instructor, tenemos que hacer un montón de cosas y nos dejan volar. Y ya para ir al espacio, ni que hablar, ya para ir al espacio las exigencias son tremendas. Bueno, para entrar en el ciberespacio, que es un ambiente como todos estos, normalmente agarramos un teléfono celular y se lo damos a un chiquito de 4 años sin explicarle absolutamente nada. Solamente le ponemos algunas restricciones de no veas esto, no veas aquello, pero ni siquiera sabemos lo que ve. Un tema interesante, porque el ciberespacio también está lleno de peligros. Y sin embargo, no nos damos cuenta. ¿Pero saben por qué no nos damos cuenta? Porque todos nosotros somos absolutamente ignorantes de lo que pasa en el ciberespacio. No entendemos cómo funciona, no sabemos cómo funciona y por ende no podemos proteger a lo nuestro de lo que pasa ahí. Porque no lo hemos conocido, no lo hemos entendido y esto camina muchísimo más rápido de lo que nosotros pensamos. Y acá es donde está el conflicto futuro. Ustedes esperaban que yo le hable de guerra de aviones y de la guerra de las galaxias, pero lamentablemente no pasa por ahí la próxima guerra. La próxima guerra pasa por todos nosotros. La próxima guerra pasa porque uno de los problemas más graves que vamos a encontrar en este ciberespacio, ¿sí? Con todas estas aplicaciones, es que la ignorancia es la base de la derrota. Y nosotros somos ignorantes en general de lo que pasa en el ciberespacio. Entonces, la realidad es que cuando tenemos un perrito que nosotros sabemos que es así, pero que en el ciberespacio es así, podemos crear bastante miedo, por así decirlo, de lo que somos. Pero esta no es la realidad. Y esta realidad a su vez va mutando, porque no sé si ustedes escucharon hablar del transhumanismo. ¿Sí? ¿Escucharon hablar del transhumanismo? Un tema muy interesante, es la aplicación de todo esto, este progreso cibernético, un poco dentro de la humanidad misma. Y esto tiene muchas cosas buenas, ¿sí? Y tiene muchas cosas malas. ¿Para qué vamos a usar el transhumanismo? Miren, por ejemplo, una de las cosas más interesantes es que una persona que tenga Alzheimer pueda recuperar su memoria, alguien que no tenga movilidad pueda recuperar su movilidad poniéndole determinados procesadores en determinadas partes del cuerpo. ¿Sí? Podemos aumentar nuestra memoria teniendo, en lugar de andar con el pendrive en el bolsillo y perderlo día por medio, lo vamos a tener metido dentro de la cabeza. El problema es que el pendrive se va a comunicar con alguien más, no solo con nosotros. Y ahí es donde tenemos que saber exactamente qué es lo que pasa con ese pendrive que nos vamos a colocar en la cabeza. Bueno, pero un poco el transhumanismo tiene algo que es lo peligroso, ¿no? ¿Qué es lo peligroso, por ejemplo, en la niñez? Bueno, como ustedes ven, ese bebé que en realidad lo que está tomando no es una mamadera, sino información que le está viniendo en forma permanente, ¿sí? Por otro lado, si nosotros vamos a lo que pasa en la familia, ¿sí? Esto es muy interesante, esto ya lo vemos en los restaurantes comunes, ¿eh? O sea, uno se sienta en un restaurante, ve una pareja y ve que cada uno
O sea, están los dos enfrente, pero cada uno lee su celular y eventualmente cruzan alguna palabra, ¿no? Y de alguna manera, fíjense, la familia se sienta a ver televisión, o sea, parece una familia, pero en realidad son 4 seres totalmente independientes uno de otro. Y finalmente está la sociedad, fíjense el pobre marciano, ¿no? Esto es lo que le va a pasar a los marcianos cuando vengan a invadirlo. Todo el mundo va a estar en otra cosa, o sea, nadie va a estar atendiendo el negocio. Es lo que yo de alguna manera llamo la corderocracia, ¿no?